Bueno, pues llegamos a continuación al título cuarto de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, un título muy importante, no solo por la cantidad de preguntas que salen en los exámenes, sino porque es un título que nos va a describir cuáles son las fases y cómo se realiza el procedimiento en sí mismo, y básicamente porque es a lo que nos dedicamos la inmensa mayoría de los funcionarios. Entonces, bueno, este capítulo empieza explicando la garantía del procedimiento, los derechos que tiene interesado y va desarrollando la iniciación, la instrucción, la ordenación y finalmente la finalización, la resolución del procedimiento. Así que sin más, nos vamos a ir analizando. Y el capítulo primero, sobre garantía del procedimiento, nos va a describir cuáles son los derechos del interesado en el procedimiento. Pues los derechos son a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos, el sentido del silencio administrativo, si es positivo o negativo, a acceder y a obtener copia de los documentos, a identificar a las autoridades y al personal que va a estar instruyendo el procedimiento, a no presentar documentos originales, salvo de manera excepcional que lo pida la normativa, a no presentar datos y documentos que no estén exigidos por las normas que rigen ese procedimiento, a formular alegaciones, a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que me están solicitando, a ser asistidos de asesor, si lo considero necesario, y a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos. Es decir, tengo derecho a pagar. Bueno, con relación a los sancionadores, a los procedimientos que tiene naturaleza sancionadora, también va a tener derecho el interesado a ser notificado de qué hechos se le están imputando, qué infracciones pueden corresponder a esos hechos y qué sanciones pueden ser interpuestas. También a saber la identidad del instructor del procedimiento, de la autoridad competente para establecer la sanción, para imponer la sanción y de qué norma le atribuye esa competencia. Y finalmente, pues, la famosa presunción de inocencia, la presunción de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, pues ya empezaríamos con el capítulo segundo, la iniciación del procedimiento. Básicamente, la iniciación puede ser de oficio o a solicitud del interesado, es decir, por la administración o por un ciudadano o ciudadana. Y ahora vamos a ir viendo cada una de las dos formas de iniciación y empezamos con la iniciación de oficio por la administración. Y nos dice la norma que se van a iniciar de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Y ahora nos va a explicar la norma en qué consiste cada una de ellas. Bueno, en principio, a propia iniciativa es actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de la iniciación. Y esa competencia para iniciar los procedimientos nos lo van a decir las diferentes normas. Bueno, siguiente forma sería por orden superior, porque te lo manda el jefe. La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. Una secretaría general a una dirección general, por ejemplo. La petición razonada, nos dice la norma que se entiende por ello, es la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencias para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. Por ejemplo, un inspector de medio ambiente que tiene conocimiento de una infracción de tipo urbanístico. Pues como no es su departamento competente para la materia urbanística, lo tiene que comunicar al departamento correspondiente. Bueno, y finalmente la denuncia, que eso conocemos todos lo que es. Acto por el que cualquier persona, en cumplimiento no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Tan fácil como presentarse en cualquier instancia pública y presentar un escrito poniendo conocimiento de la administración determinados hechos. Bueno,
Con respecto a los procedimientos de naturaleza sancionadora, nos indica la norma que se van a iniciar siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, que se va a encomendar a órganos distintos, para otorgar mayores garantías al afectado por ese procedimiento sancionador. Bueno, y con respecto a los procedimientos de responsabilidad patrimonial, nos establece que el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos e información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para reconocimiento del mismo. Nos quedamos con eso, con las particularidades del sancionador y el patrimonial, y pasamos ya a ver el inicio del procedimiento a solicitud del propio interesado. Y ahora en el artículo 66 nos va a decir que debe contener la solicitud que presente. Bueno, esta solicitud ya puede ser mediante el formulario del registro electrónico de la administración, o con contener estos elementos puede presentarlo el interesado en un simple papel escrito siempre y cuando contenga todos estos elementos: nombre y apellido del interesado o del representante, identificación del medio donde quiere que se le notifique, hechos, razones y petición en que se concrete cuál es la solicitud que está pidiendo, lugar y fecha, firma y órgano, centro o unidad a quien se dirige, con su código correspondiente de identificación, que eso lo proporciona la administración. Muy bien, vamos a ver ahora la subsanación. Y esto nos quedamos muy bien con lo que establece, porque en toda norma que no me establezca concretamente los plazos, siempre nos vamos a venir a la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Bueno, se va a requerir la subsanación. ¿Qué consiste? Pues que se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, cumpliendo la forma que establece el artículo 21. Bueno, y ahora me dice: siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, que haya diversos actores que están compitiendo, este plazo se puede ampliar prudencialmente hasta 5 días, bien a petición del interesado o por iniciativa del propio órgano, cuando la aportación de los documentos presente dificultades especiales. Por ejemplo, que me estén pidiendo un informe técnico que tenga yo que solicitar, por ejemplo, y en 10 días no me da tiempo y necesito encargarlo a un técnico acreditado. Muy bien. Artículo 69. Fundamental entender y saber y memorizar la diferencia entre declaración responsable y comunicación. Tened en cuenta que cada vez que en un procedimiento nos encontremos declaración responsable y comunicación, si no se especifica nada, nos venimos al artículo 69. ¿Qué se entiende por declaración responsable? Documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Por ejemplo, un señor que quiere montar una cafetería y la norma le habilita para poder presentar una declaración responsable a medio ambiente diciendo que cumple con todo lo que se le establece, todas las obligaciones que se le han establecido. Luego veremos que la administración se reserva el derecho luego de inspección y de control. Bueno, esa es la declaración responsable. Un señor declara que cumple con los requisitos que se le establece para obtener un derecho determinado, por ejemplo, el inicio de una actividad. Y de otra parte tenemos la comunicación, que se define como documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, esa cafetería comunica que, como ya cumple todos los trámites, va a iniciar la actividad, va a abrir al público. ¿Vale? El apartado tercero nos dice que las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación. Y lo que comentamos, sin perjuicio de las facultades de la administración de comprobación, control e inspección.
Usted ha declarado que cumple con los requisitos. Si el inspector llega y no se cumplen los requisitos, se inicia un procedimiento sancionador y, como medidas cautelares, se puede cerrar la instalación. Bueno, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la normativa lo contemple. Es decir, puedo abrir la cafetería y comunicar posteriormente, si me lo ha permitido la norma que lo regula. Muy bien, el apartado cuarto establece que la inexactitud, falta o omisión, o la no presentación de la declaración responsable, la comunicación, lo que corresponda, va a determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o la actividad desde el momento en que la Administración tenga constancia de tales hechos. Ahora bien, la resolución de la Administración que declare esas circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento del derecho. Es decir, si por ejemplo se trataba de una obra, una excavación, tendría que restituir ese suelo al estado anterior. Muy bien, vamos a ver cómo es la ordenación del procedimiento, es decir, cómo se gestionan los trámites. Y empieza con el expediente administrativo. Y nos define la norma qué es un expediente administrativo. Y literalmente establece que es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, es decir, las actuaciones que haga la Administración para la ejecución de esa resolución. Y ahora me especifica que los expedientes van a tener formato electrónico y que se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Y añade además que deberá constar de copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Bueno, esto ya os digo yo que no se cumple en todos los expedientes administrativos. Muy bien, luego nos especifica el artículo que no va a formar parte del expediente administrativo, bien información auxiliar o de apoyo, como la que se contienen aplicaciones, ficheros o bases de datos, notas, borradores, opiniones, etc. Así como juicios de valor emitidos por las administraciones, salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos que hayan sido solicitados antes de la resolución. Bueno, pasamos al artículo 117, el impulso. Siempre el procedimiento sometido al procedimiento al principio de celeridad, es decir, de vamos, que no dormimos, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. La publicidad normalmente nos va a venir determinada por las normas, mientras que la transparencia nos va a venir determinada por la ley de transparencia y va a hacer nuestra vida administrativa mucho peor. Muy bien, concentración de trámites. Bueno, pues de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, no hace falta explicarlo, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Es decir, que no me establezca una norma que primero va uno y después va otro. Por ejemplo, la información pública y la audiencia se suelen concentrar en el mismo momento de la tramitación. Cumplimiento de trámites. Artículo 73 establece, y esto hay que sabérselo perfectamente, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación correspondiente. Quiere decir que siempre que en una norma sectorial no nos establezcan un plazo, vamos a tirar de este. Y ahora establece la norma que en cualquier momento, cuando la Administración considere que alguno de los actos no tiene todos los requisitos, se va a poner conocimiento de su autor y se le va a dar un plazo de 10 días para cumplimentarlo. Y ahora, a los interesados que no cumplan con lo anterior, se les va a poder declarar decaídos en el derecho al trámite correspondiente. Y especifica la norma que, no obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución que tenga por transcurrido el plazo. Bueno, y finalmente nos habla de las cuestiones incidentales, que especifica que no van a suspender la tramitación, salvo la recusación, que se recuse al órgano competente para instruir, para resolver, lo que sea. Bueno, pues llegaríamos ya a la instrucción propia del procedimiento.
y establece lo primero, los actos, en el artículo 75, los actos de instrucción. Dice, se realizará de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento. Y especifica que el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. El principio de contradicción hace referencia a la audiencia, básicamente, la posibilidad de utilizar los medios de defensa que estime pertinente. Todos los medios de prueba que sean válidos en derecho civil. Luego lo vamos a ver más adelante. Bueno, artículo 76, las alegaciones. Me indica la norma que los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Y en todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que puedan suponer la paralización, la infracción de los plazos o la omisión de trámites, que se puedan subsanar antes de la resolución. Y especifica que dichas alegaciones podrán dar lugar en su caso a la exigencia de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios o funcionarias que estén tramitando el expediente. Bueno, lo que comentábamos, la prueba, medios y periodo de prueba. Me indica la norma que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Y para esto nos variamos al derecho civil, que ya hay muchísima jurisprudencia y hace referencia a que, aparte de los documentos, yo para demostrar un hecho determinado, por ejemplo, si me están aduciendo en la administración que tengo la casa en dominio público hidráulico y yo digo que está en lo alto de un monte, pues podría presentar no solo un documento, no solo el cadastro, la referencia de la parcela cadastral, sino, por ejemplo, una fotografía. Y sería una prueba válida en derecho. Bueno, cuando la administración no tenga, por cierto, los hechos alegados por los interesados, o la propia naturaleza del procedimiento lo determine, el instructor puede acordar un periodo de prueba y, ojo, por plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, para que se puedan practicar cuantas pruebas se juzguen necesarias o pertinentes. Y asimismo, si el instructor lo considera necesario, a petición de los interesados, se puede decidir abrir un periodo extraordinario de prueba por periodo no superior a 10 días. Y bueno, finalmente se especifica que para los de procedimientos sancionadores, los hechos declarados, probados por resoluciones judiciales penales firmes, vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. ¿Vale? Esto lo entiende todas las administraciones menos Hacienda, que va a la suya. Bueno, cuando la prueba consista en la emisión de un informe del órgano administrativo, órgano público o entidad de derecho público, se entenderá que tiene carácter preceptivo. Muy bien, vamos a ver en este caso la sección tercera, los informes. La petición de informe. Se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, que vengan contenidos en una norma y especifique claramente que se trata de informes preceptivos y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija, es decir, el artículo, el apartado de la norma y la norma que lo especifica, o fundamentando la conveniencia de reclamarlo, es decir, motivándolo. Respecto de la emisión de informes, este artículo grabado a fuego en la mente. El literal, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Serán a través de medios electrónicos y se emitirán en el plazo de 10 días, que ya sabemos que si no nos dice otra cosa son hábiles. Ahora bien, de no emitirse el informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se puede suspender el transcurso del plazo para resolver. Ahora bien, si el informe tiene que ser emitido por una administración pública distinta de la que tramita, por ejemplo, tramita una diputación y tiene que pedir un informe a la Administración General del Estado, y si pasa el plazo sin que hubiese emitido el informe, se pueden proseguir las actuaciones. Y finalmente señala que el informe emitido fuera del plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución. Si recibo un informe fuera del plazo que tenía, puedo no tenerlo en cuenta. Muy bien, respecto a la participación de los interesados, la audiencia.
Fundamental. Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes. Y los interesados van a disponer de, ojo, grabado a fuego, plazo no inferior a 10 días ni superior a 15. Y podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que ellos estimen pertinentes para defender sus derechos en el procedimiento. Luego señala la norma que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no se tengan en cuenta otros documentos que los que ha presentado el propio interesado. ¿Para qué le vas a dar audiencia si solo hemos tenido en cuenta lo que usted ha presentado? Bueno, artículo 83, muy importante, la información pública. El órgano a que corresponda resolver el procedimiento, cuando la naturaleza del propio procedimiento lo requiera, puede acordar un periodo de información pública, que se va a publicar en el diario oficial correspondiente. Y ahora, la comparecencia en el trámite de información pública no otorga por sí mismo la condición de interesado. Ya hemos visto que otorga la condición de interesado. Ahora bien, no obstante, quien quiera presentar alegaciones u observaciones, lo que sí tiene derecho es para que la administración le dé una respuesta razonada. Bueno, y ya llegaríamos al capítulo 5, que es la finalización del procedimiento. Y el artículo 84 nos habla de la terminación. Y nos dice, literal, hay que saberse el literal de este artículo. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Y la resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. Bueno, nos especifica el artículo 35 que en los procedimientos sancionadores, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Volvemos a la hacienda pública, muchas personas deciden reconocer y pagar a Hacienda antes de meterse en más problemas. Muy bien, la terminación convencional, artículo 86. Cuando las administraciones públicas quieren celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos tanto con personas de derecho público como privado, si no es contrario, se puede proceder a la terminación mediante esa forma. Especifica la norma que en el caso de que se va a requerir en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las comunidades autónomas en caso de que se trate de acuerdos que versen sobre materia de la competencia directa de dicho órgano. Muy bien, la resolución, la sección segunda. El artículo 67 nos habla de las actuaciones complementarias y especifica que antes de dictar la resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado la realización de actuaciones complementarias que se consideren indispensables para poder resolver el procedimiento. Y no van a tener la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución del procedimiento. Y ahora bien, ojo que es un plazo distinto al resto de los plazos. Se notificará a los interesados dándole un plazo de 7 días para formular alegaciones. Las actuaciones complementarias se tienen que practicar en un plazo no superior a 15 días. Y finalmente especifica que el plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de esas actuaciones complementarias. Bueno, respecto del contenido, la resolución que ponga fin al procedimiento va a tener que decidir sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras que sean derivadas del mismo. Bueno, con respecto a los procedimientos sancionadores, especifica la norma con respecto a la propuesta de resolución que una vez concluida la instrucción del procedimiento, el instructor va a formular la propuesta de resolución y que debe ser notificada a todos los interesados. La propuesta debe indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar todos los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, se va a fijar de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica. ¿Qué infracción corresponde? ¿Qué sanción le corresponde? Se va a determinar la infracción, la persona o persona responsable, la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas y en especial aquellas que sean fundamentos básicos para la decisión y también las medidas provisionales.
Muy bien, llegamos a la sección tercera, el desistimiento y la renuncia. Bueno, tenemos dos tipos de desistimiento, por la administración o por los interesados. En los procedimientos que se inician de oficio, la administración podrá desistir de forma motivada en los supuestos y requisitos que se prevean en la normativa, en las leyes. Ahora, el desistimiento y renuncia por los interesados, pues todo interesado va a poder desistir de su solicitud o, si no está prohibido, renunciar a los derechos que se le pudieran haber otorgado. Si en el escrito de iniciación se hubieran formulado por dos o más interesados, solo va a afectar a los que formulen el desistimiento. Tanto el desistimiento como la renuncia se puede hacer por cualquier medio que permita su constancia siempre que se incorporen las firmas. La administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y va a declarar concluso el procedimiento salvo que se hubieran personado terceros estas en su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o la renuncia al procedimiento. Ahora bien, si afecta al interés general, fuera conveniente sustanciarla, la administración puede limitar los efectos del desistimiento o la renuncia del interesado y continuar con el procedimiento. Bueno, vamos a ver otra cuestión muy importante que es la caducidad. Y ahora, especifica la norma en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la administración le va a advertir que transcurridos 3 meses se va a producir la caducidad del procedimiento. Y como en tantos otros casos, en todas esas normas sectoriales que estén estableciendo un procedimiento y no establezcan un plazo distinto de caducidad, va a ser 3 meses. Y ahora, pasado este plazo, sin que el interesado realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la administración va a poder acordar el archivo de las actuaciones y se lo va a notificar al interesado. Y va a poder poner los recursos pertinentes. Y ahora, no se podrá acordar la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que esos trámites no sean indispensables para dictar la resolución. Y dicha inactividad no va a tener otro efecto que la pérdida del derecho del interesado a ese trámite. Es decir, se va a continuar con el procedimiento de oficio por la administración. Bueno, vamos a ver la tramitación simplificada. Bueno, pues se puede realizar tramitación simplificada cuando haya razones de interés público o por la falta de complejidad del procedimiento, bien de oficio o a solicitud del interesado. Y en cualquier momento antes de la resolución, el órgano competente para tramitar puede acordar continuar con la tramitación ordinaria. Eso sí, cuando se acuerde de oficio la simplificada, se debe notificar. Y si hay oposición expresa, pues se vuelve a la ordinaria automáticamente. Los interesados pueden también solicitar la tramitación simplificada, pero si el competente no lo aprecia necesario, lo puede desestimar. O bien, en el caso de que transcurran 5 días de haberlo solicitado, se entenderá desestimado, es decir, silencio negativo. Bueno, con respecto a esta tramitación, debe ser, el plazo para resolución va a ser de 30 días y va a constar únicamente de los siguientes trámites. Inicio de oficio o solicitud del interesado, subsanación de la solicitud, si corresponde, alegaciones en el plazo de, 5 días. Audiencia, informe del servicio jurídico cuando sea preceptivo, del Consejo General de Poder Judicial cuando sea preceptivo, dictamen del Consejo de Estado o el consultivo correspondiente de las comunidades autónomas si es preceptivo, dictamen del Consejo de Estado o equivalente si es preceptivo. Bueno, y la resolución. Bueno, ahora vamos a ver la ejecución de la ejecución por la administración que venga contemplada en la resolución del procedimiento. Y especifica el artículo que las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limiten derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que les sirva de fundamento. Y ahora bien, el órgano que ordene un acto de ejecución material estará obligado a notificar al interesado dicha resolución. Ahora bien, artículo 98, la ejecutoriedad. Los actos de las administraciones sujetos a derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que haya suspensión de la ejecución, que sea un procedimiento sancionador, que una disposición establezca otra cosa o que se necesite la previa aprobación o autorización superior. Y ahora vamos a ver la ejecución forzosa, que establece la norma.
se va a poder realizar previo apercibimiento y salvo que se suspenda la ejecución forzosa de acuerdo con la ley o cuando la Constitución o la ley exija que intervenga un órgano judicial para proceder a esa ejecución forzosa. Y ahora, ¿qué medios existen de ejecución forzosa? Siempre respetando el principio de proporcionalidad, va a poder ser mediante apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas. Y ahora la norma nos va a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Apremio sobre el patrimonio, dinero, cantidad líquida. Ejecución subsidiaria es ejecución por alguien distinto al interesado. Y establece la norma que van a ser, que se va a poder realizar cuando son actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. Es decir, actos personalísimos son los que tiene que hacer sí o sí la persona, el interesado. Luego nos especifica los supuestos en que podemos utilizar la multa coercitiva. La multa coercitiva es una cantidad pecuniaria, es decir, de dinero que se le va a establecer. Por ejemplo, o realiza usted la actuación o procede a derribar la valla o va a tener una multa de 50 euros cada día, hasta que no quede constatado que ha derribado esa valla. Bueno, pues ¿en qué casos? En los actos personalísimos, que no proceda la compulsión directa sobre esa persona, en los actos en que procediendo a la compulsión la administración no lo estime conveniente, o actos cuya ejecución la pueda encargar a otra persona, a un tercero. Bueno, la compulsión de las personas, que es la que se va a realizar en último lugar, siempre estableciendo el principio de proporcionalidad. Siempre que podamos utilizar otra forma, utilizaremos. Y en último caso, la compulsión de las personas es cuando sea una obligación personalísima de no hacer o de soportar y que esté expresamente autorizado por la ley. Por ejemplo, la prohibición de entrada a un lugar, la privación momentánea de libertad o el desplazamiento de una persona de un lugar a otro. Muy bien, pues ya pasaríamos al siguiente título.